Francesc Font es cofundador y co-CEO de Incapto, una marca que está transformando cómo bebemos café en casa, en la oficina y sobre todo cómo lo pensamos. Él viene del mundo del e-commerce, pero supo ver el problema que nadie más quería mirar, que en una industria dominada por cápsulas y toneladas de residuos, aún había espacio para la revolución. Este episodio no va solo de café, va de negocio, va de visión y va de cómo romper un modelo que parecía intocable. Fijaros, la diferencia entre un buen café y un mal café son entre 5 y 7 céntimos. Hablamos del café comercial, que queman porque es de mala calidad, ¿no? Y nos dicen que el café tiene que ser pues, muy amargo y tal, y en realidad es café quemado. O sea, con un solo dato haces que todo gire. Pues todo es automático. Si te voy mandando café, tú vas consumiendo, a final de mes yo te cobro de forma automática. Hicimos un crowdfunding, nos entraron 200 inversores particulares, levantamos $500,000 en 7 horas. No creíamos en el típico modelo de e-commerce de te vendo una cosa y ya está. Si os fijáis, el modelo de la cápsula que hay en Nespresso, nosotros siempre nos hemos visto como una alternativa en Nespresso, es un modelo que está pensado para que solo le puedas comprar el café a ellos. Las métricas a inversores nos dicen, estos son tasas de retención de la industria del software as a service. Es el primer WhatsApp transaccional del mercado. Tenemos cosas como, por ejemplo, llamamos el panic button, ¿no? Tú desplegas, ¿no? Y el botón del pánico, ¿no? Te acabas de quedar sin café, ¡pam!, aprietas el botón. Ahí yo veo mucha gente que se hace trampas al solitario, ¿no? O sea, impútale al coste de adquisición todo. ¿Cuánto te cuesta el comercial? Dentro de los cafés de especialidad, ser los más económicos, ¿no? Que no significa que sea un café barato, o sea, tú te puedes encontrar café que no es café, es quitrán, no otras cosas, es café quemado lo que te encuentras en supermercados, ¿no? Buenas, Francesc, un placer tenerte aquí en el podcast de Estímulo y junto a Víctor también. El placer es mío. Vamos a hablar hoy de la historia y del caso de Incapto, la empresa de la cual eres el CEO. Pero antes que nada, ¿qué es Incapto? Pues Incapto es una empresa que al final ofrece una experiencia de café. Más allá de ofrecer una experiencia de café a nivel particulares, nos vamos también a empresas, vamos a hoteles e intentamos diseñar una experiencia en taza para cada tipo de momento de consumo en la industria del café. Dicho esto, es una empresa que está totalmente verticalizada, que lo que hace viene desde origen, donde vamos a buscar los granos de café, tostamos, enviamos y al final el cliente lo disfruta. Y sobre todo donde está el approach único de Incapto es en que nosotros en su momento identificamos que la industria del café está mayoritariamente en la cápsula, tanto en oficinas como en hogares, ¿no? Y dijimos, bueno, aquí esto no tiene ningún sentido, no es una experiencia placentera, no es una experiencia sostenible y es una experiencia muy costosa. Entonces, bajo este prisma dijimos, hey, podemos generar una alternativa a la cápsula, y ahí fue donde nos pusimos a diseñar también nuestras máquinas automáticas, que son las únicas que en el fondo con un clic tienes un café en 20 segundos, ¿no? Es la que emula en el fondo la cápsula, la experiencia en cápsula de lo que llaman el convenience coffee. Y con eso nos pusimos a desarrollar no solo un portfolio de café, sino también un portfolio de máquinas y a generar un approach de modelo de negocio que también era un poco distinto, que era un modelo es un modelo direct to consumer que no utiliza intermediarios, ¿no? Y que al final busca generar una experiencia en taza, sea para particulares, para hoteles, para oficinas, para restaurantes, que sea mejor, que sea más económico y que sea más sostenible por el tema, obviamente, de la sostenibilidad, por el residuo que te genera, en este caso, la cápsula. Ya me he enrollado, perdón. No, de eso se trata. ¿Quién es o sea, vosotros tenéis dos ramas principales de negocio, una que es la parte más B2B, otra enfocado al consumidor directamente. ¿Quién es vuestro cliente objetivo y vuestros usuarios para cada una de las ramas? Pues mira, lo has definido muy bien, porque esta es como la pregunta que nos hacen a todo el mundo, en plan, oye, ¿estáis locos, no? ¿Cómo puede ser que lanzáis a la vez un approach, un go-to-market B2C y otro B2B? Dice, esto es la antítesis de la estrategia, ¿no? Todo el mundo siempre te dice que foco en un público y ya está, ¿no? Entonces,
Por gajes del guión, ¿no? Nosotros constituimos la empresa justo una semana antes de la explosión del COVID, un 6 de marzo de 2020. Entonces, al principio, estuvimos totalmente dedicados al canal particular, ¿no? En generar un e-commerce donde nosotros vendíamos nuestras máquinas y nuestro café a los particulares, ya fuera a nivel de compra tradicional o sobre todo la modalidad de suscriptores, ¿no? Es decir, nosotros decíamos, hey, quítate la cápsula, ¿no? Y nosotros te proveemos de una máquina muy buena a un precio muy económico comparado con lo que son las máquinas automáticas, que luego podemos hablar de este segmento, una máquina que hemos diseñado nosotros, que es la más pequeña del mercado y que al final nosotros mismos comercializamos. Y con esto, pues también, si la gente nos compraba la máquina, le hacíamos un módulo de suscripción, ¿no? También con un café que al desintermediar y no utilizar ningún tipo de retailer, pues estás ahorrando prácticamente un 60% del precio final de una taza, ¿no? Porque al final, si nos lo paramos a pensar, entre que vamos a origen, importamos, tostamos y enviamos directamente, eliminas todos los intermediarios que hay por el medio, y esta ha sido nuestra propuesta de valor para el canal particular, que fue con el que empezamos. No obstante, Incapton latín significa no encapsulado. Nosotros teníamos clarísimo desde el inicio que íbamos a generar dos propuestas de valor. Uno para particulares, que fue con lo que empezamos, porque no podíamos ir al canal empresa, y una para empresas. Lo que no teníamos previsto es acabar en hoteles y acabar en restaurantes, que luego hablaremos de esto si queréis. Estábamos muy focalizados en pequeñas y medianas empresas, donde habían lo que llaman las coffee communities, ¿no? Aparece alguien con una máquina de cápsulas y la gente se trae las cápsulas, ¿no? Y ese fue el público al que empezamos al principio. En 2022 diseñamos también nuestras propias máquinas ya de más capacidad para llegar a pequeñas y medianas empresas, y con una particularidad, ¿no? Que es que, si os fijáis, el modelo de la cápsula que hay día en Nespresso, nosotros siempre nos hemos visto como una alternativa en Nespresso, es un modelo que está pensado para que solo le puedas comprar el café a ellos, ¿no? En el caso de particulares, en su momento ya perdieron al final, ya su patente se acabó, ¿no? Y la gente pudo empezar a meterle otras cápsulas compatibles. En el caso de empresas, pues tienen esas cápsulas planas que solo puedes utilizar con sus máquinas, ¿no? ¿Por qué la industria no se iba a las empresas al grano, ¿no? Que al final es una manera de consumir café que tú dices, oye, recién molido, disfrutas más del café, lo hueles, es más económico, es más sostenible. ¿Y por qué la gente no lo hacía, ¿no? Porque las máquinas automáticas ya existían. El problema era en el control, el momento en que tú vendes una máquina y luego le puedes meter cualquier café. Entonces ahí fue cuando nosotros diseñamos un sistema de IoT para saber todo el consumo de la máquina, y basado en esto diseñamos un modelo de negocio que fuera win-win. Íbamos a las empresas y les decíamos, hey, os metemos aquí esta máquina, ¿no? Y será un modelo pay per cup, pagarás por cada taza que consumas. O sea, tú aprietas el botón y esto directamente va a la nube, y a final de mes, en función del consumo, os cobramos tanto. En el caso de que pague el empleado, pues ya es otro modelo de negocio, porque al final ya no es la empresa que a final de mes le factura, sino que ahí tuvimos que desarrollar un método de pago. Y en lugar de pensar en los típicos dispositivos que vas con la tarjeta, ya veíamos que venía la tendencia de China de pagar con el móvil y con el código QR, y diseñamos que simplemente te aparecía en la pantalla un código QR cuando tú clicabas un café y tú pagabas con el móvil. En esto, obviamente, la pandemia nos ayudó muchísimo. Y esto nos hizo dar un salto grande también, porque nos permitió entrar en empresas grandes y sustituir las máquinas de vending. Entonces, de ir a pequeñas y medianas empresas, ¿no? En 2022, cuando pusimos estas máquinas con más capacidad y con el sistema de pago que desarrollamos, pues pudimos dar el salto también a sustituir máquinas de pago. Y así fue un poco como empezamos, 2020-2021, muy focalizados en particulares, 2022-2023, explosión en el canal también oficinas, para luego ya entrar en otros segmentos que luego os comentaremos. Pero básicamente es un modelo de negocio, el nuestro, que es distinto para cada unidad de negocio. En uno es pago por taza, en la otra pues vendemos kilos de café y máquinas. Mismo approach que la industria de la cápsula en ese sentido, ¿no? Que utilizamos la tecnología para desintermediar y para ir directo al consumidor, ¿no? Y está claro que nos costó muchísimo al principio
encontrar estas sinergias entre clientes de particulares y empresas, ¿no? Y la verdad que fue bastante caótico al principio, pues hacer como crecer dos empresas al mismo tiempo, una empresa con un go-to-market puramente B2B, ¿no? Con equipos comerciales que visitaban las empresas de los leads que captaban, marketing totalmente distinto, y otra web, y con una web de e-commerce con una estrategia de social media, de paid, de todo, ¿no? O sea, dos mundos totalmente antagónicos, ¿no? Y de hecho, con una empresa en medio, que era la única que se aprovechaba de las sinergias, que es nuestro centro de tueste y de producción, donde también reparamos máquinas y hacemos todos los pedidos, que al final tanto lo mandabas a empresas como lo mandabas a particulares. Pero sinergias no había. Y esto cambió mucho en 2023. En 2023, en la medida que íbamos entrando mucho en empresas, las empresas también, los usuarios de las empresas se daban cuenta que también lo teníamos en el canal particular, o había muchos particulares que ya habían hecho el salto de la cápsula al grano en sus casas y que iban a las empresas y les decían, hey, o sea, quitemos las cápsulas, que hay una forma de consumir café mucho más buena y más económica y al final más sostenible, y ahí se empezó a generar toda esta sinergia. Y desde entonces el negocio ha ido creciendo y siempre ha estado muy balanceado, 50%, 50%. Nos has contado muchísimas cosas. Sí, yo pongo el motor y disculpar, cortarme sin problemas. Claro, está bien, vamos a ir punto por punto para profundizar un poco más en todo ello. Si vamos al principio de todo, no de la compañía, sino del proceso, de este mundo del café, lo primero de todo es ¿de dónde sacáis el grano? ¿Cómo garantizáis la calidad de ese grano, que es algo muy relevante para vosotros? ¿Dónde encontráis y cómo filtráis esos proveedores que os hacen llegar ese grano? Entiendo que a través al puerto. Voy a explicar una pequeña historia antes de llegar aquí. Nuestra idea inicial no era montar una empresa de café. Nosotros queríamos montar con Joaquim Mac, con mi socio, un company builder de marcas nativas digitales, ¿no? Veníamos ambos de la industria del e-commerce, ¿no? Entendíamos muy bien la tecnología, las operaciones, ¿no? la captación de tráfico, ¿no? y toda la dinámica que había ahí. Y lo que sí que veíamos es que los pure players, los que aglutinaban marcas de terceros, pues al final estaban compitiendo por precio entre ellos, ¿no? Con Google Shopping ahí casi con una competencia perfecta. En cambio, veíamos la irrupción de lo que son las llamadas marcas nativas digitales, ¿no? Que aquí el primero en salir fue Hawkers, los de las gafas, ¿no? Y claro, te das cuenta que estas empresas pues sí que tenían al final, tenían que construir marca, pero tenían márgenes que se iban pues al 70, al 80, al 90%, ¿no? Que son márgenes que son suficientes para poder vivir. Los otros están compitiendo con márgenes del 20% y con una competencia cada vez por bajar más, más todo lo que tienen que invertir en captación. Entonces nosotros decíamos, montar e-commerce que aglutinan marcas de terceros es muy difícil, es un espacio que además da la sensación que the winner takes it all, ¿no? Será Amazon más algún líder de la categoría, pero al final es un tema de economías de escala. En cambio veíamos gente que era muy buena creando productos, creando marcas, ¿no? Pero que se hacía una montaña el cómo hago yo, cómo fondeo esta empresa, cómo monto un equipo, cómo meto la tecnología, las operaciones, todo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a montar un company builder para ayudar a emprendedores que tengan sus propios proyectos. Y ahí nos imaginamos, hablo de 2019, qué proyectos podíamos meter en este company builder, ¿no? Y buscábamos que tuviera dos características. Una es la recurrencia. No creíamos en el típico modelo de e-commerce de te vendo una cosa y ya está. No, no, o sea, buscar cliente que además le pudieras aplicar un modelo de suscriptor o que fuera un cliente que cada trimestre como mínimo le estás intentando vender alguna cosa. O sea, da igual si es la industria de la cosmética, de la alimentación, lo que sea, ¿no? Ahí diseñamos un portfolio de seis marcas, algunas ya existían, de emprendedores que habían montado cosas, desde la industria de la moda en el ciclismo que reciclaban con plástico y hacían mallots y bueno, buscábamos de escalarlos, una de una crema facial que tú te hacías mezclando ingredientes y que al final pues tiene un componente también digital, ¿no? Y de personalización. Recuerdo también en la industria de los superalimentos, ¿no? Y uno de ellos fue el café, que al final no había ningún emprendedor emprendiendo en el mundo del café,
pero sí que un día, pues haciendo brainstorming, ¿no? Yo estaba en casa y lo típico que tiras las cápsulas a la basura y pensé, hostia, es que esto es absurdo, o sea, ¿cómo estábamos pagando 40 céntimos, que es carísimo, por una cápsula y las tenemos que tirar a la basura, no se pueden reciclar, ¿no? Y dije, aquí hay que hacer algo. Entonces, yo había tenido una empresa previamente donde ya habíamos eliminado las cápsulas y habíamos comprado una máquina automática doméstica y comprábamos café en grano en el supermercado. Era un desastre, porque claro, al final una máquina doméstica y 20 personas ahí todo el día consumiendo café, pues la máquina se estropeaba siempre y bueno, ya nos tenías a nosotros, siempre a alguien cogía una moto en Barcelona y iba al servicio de reparación en plan, por favor, arreglarnos la máquina que necesitamos café, ¿no? Café es un poco como el wifi en las oficinas, ¿no? Entonces, yo ya sabía lo que era una máquina automática y la experiencia de apretar un botón, te lo mueve el momento y te ofrece el café, ¿no? Y ahí fue cuando dijimos, vamos a ver si somos capaces de generar una alternativa a la cápsula, y empezamos a mirar, pues, hablar con muchas empresas de café, oye, ¿por qué lo hacéis en cápsulas, tal? Vimos que las cápsulas compostables no eran una buena experiencia porque son porosas, penetra el oxígeno y estropean el café, el enemigo del café es el oxígeno, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dijimos, hay una oportunidad en el café realmente, y lo que hicimos, pues, un poco con nuestra tesis del Company Builder fue decir, vamos a buscar a alguien que sepa mucho de café, ¿no? Porque en nuestra tesis, y vuelvo un poco al caso de Hawkers, y lo siento si lo escuchan, pero esto es así, ¿no? Ahora habrán mejorado mucho, ¿eh? Yo recuerdo leer una entrevista en El País de uno de los fundadores de Hawkers, ¿no? Que decía, bueno, si es que nosotros al final vendemos gafas como podríamos vender, pues, vasos, no sé, nosotros somos una empresa de marketing online. Yo recuerdo que cuando leí eso pensé, pero tipo, o sea, no lo expliques esto. O sea, si tú vas a China y pagas €medio por unas gafas y nos la vendes a 50, no lo expliques. Dinos que tienes unas ópticas cojonudas, que haces tú el diseño, qué tal, porque es que al final estás explicando tu truco y la gente al final quiere pensar que detrás pues hay todo un equipo de producto trabajando, diseñando, haciendo cosas distintas, ¿no? No me vengas con la picaresca española aquí, las compro medio y te las vendo 50. Y tan tranquilo el tío, lo explicaba en una entrevista en El País, y pensé, hostia, esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, para este Company Builder nosotros lo que decíamos es, lo que queremos es gente que tenga ánima de producto, o sea, que sepa mucho de su industria, que diseñemos, que queremos cosas que luego vamos a vender, ¿no? Y claro, obviamente ni mi socio ni yo sabíamos de café. Entonces, ahí fue donde, a través de una asociación de jóvenes empresarios, de PyMate Jovas, yo conocía a Bea Mesas del pasado, y ella tenía una empresa familiar y era una amante del café y tostaba, había hecho unas prácticas en la universidad, que se había ido a Guatemala y había descubierto el mundo del café, ¿no? Y era una amante del café de especialidad. Y me venía siempre a mi antigua empresa y me decía, hey, yo te tuesto el café para tu empresa, ¿no? Y yo decía, déjate, que lo compro aquí en el supermercado súper barato, y nunca le hice caso. Pero ahí en un momento, como el Steve Jobs, ¿no? Connecting the dots, ¿no? Me acordé de ella y sabía que era muy emprendedora, ¿no? Y le dije, vea, hablemos, ¿no? Y le dijimos, mira, queremos lanzar una empresa en la industria del café para ir contra la cápsula, y nos interesaría, pues a saber si te motiva este proyecto. Y ella dijo, me encanta, estaba buscando a alguien con ambición para ir contra la industria de la cápsula, y fue ella al final quien nos metió en lo que es la industria del café de especialidad, que nosotros no sabíamos ni qué era café de especialidad, ¿no? Y ella nos dijo, hey, fijaros, la diferencia entre un buen café y un mal café son entre 5 y 7 céntimos. Hablamos del café comercial, que queman porque es de mala calidad, ¿no? Y nos dicen que el café tiene que ser, pues, muy amargo y tal, y en realidad es café quemado, que es el que encontramos mayoritariamente en el supermercado, y que nunca nos ponen al final la fecha de tueste, y que es todo un desastre. Y el mundo del café de especialidad, granos perfectos, menos tostados, distintos sabores, aromas, otra historia, ¿no? Matiz, ¿qué significa exactamente café de especialidad? Café de especialidad es un tema muy técnico, hay toda una serie de características para definir qué es café de especialidad. Hay una asociación que se llama la Specialty Coffee Association, que es quien lo define,
Pero básicamente, imagínate una escala de 0 a 100, se considera café de especialidad si va de 80 puntos para arriba, y tiene que tener, el grano tiene que ser perfecto, no tiene que tener imperfecciones, y tiene que estar cultivado sin pesticidas, toda una serie de características que hacen que eso se considere café de especialidad. Entonces, volviendo a Bea, claro, ella ya viajaba por todo el mundo visitando fincas, ella ya tenía ese contacto directo con los caficultores. Y le dijimos, hey, tú nos puedes crear un portfolio de cafés de todas las fincas que conoces, de todos los orígenes del mundo, ¿no? Intentando y crear algunos blends, ¿no? Algunas mezclas de café, que no confundir con café de mezcla, que el café de mezcla es el café torrefacto que va con azúcar, ¿no? Esto es un crimen, ¿no? Para cualquier persona que le guste el café, y de hecho solo pasa aquí en España. Todavía estamos en las épocas de la guerra civil, cuando mezclaban el café con azúcar, imaginaros, de dónde venimos. Entonces, bueno, sumamos a Bea al proyecto, y ella era la que iba a liderar el mundo del café, ¿no? Y lo interesante ahí fue que cuando fuimos a buscar los inversores para pues montar este company builder, ¿no? Para fondear las empresas, lógica, poner una nave para hacer las operaciones y todo, nos encontramos que todo el mundo nos decía lo mismo: hey, ¿puedo invertir solo en el café? ¿No? Y eso fue, no fue ni uno, ni dos, ni tres, o sea, es inversor que íbamos a ver, todo el mundo nos decía lo mismo. Al final dijimos, bueno, pues ok, no pasa nada, pues empezamos con el café, nos decían, va, si demostráis que en el café va muy bien, ya invertiremos en las otras, pero ¿por qué no empezamos en el café? ¿No? Y dijimos, pues empezamos por el café. Yo creo que ahí lo que veía la gente, ¿no? Lo hemos pensado después, años después, ¿no? Veían un problema muy grande que les identificábamos, que era la cápsula, ¿no? Les decíamos, hey, aquí hay un problema, o sea, aquí todo el mundo consume esto y esto no se recicla, o sea, no lo puedes reciclar, entonces aquí hay un problema grande. Y veían un mercado muy grande, que era el del café. Les decíamos, la gente nos decía, es que aquí todo el mundo consume café, en oficinas, en hogares, en tal, y nosotros le dijimos, es que nosotros queremos crear una propuesta de valor para atacar este problema en este mercado tan grande. Y yo creo que los inversores nos veían capaces, porque veían al final emprendedores con experiencia, que dominábamos la tecnología, las operaciones, veían una persona que sabía mucho de café, que era la cara visible de la compañía a nivel de marca, ¿no? que es Bea. Al final es como decir, oye, yo monto un restaurante, pues necesito un gran chef, ¿no? Pues esa es Bea, que además es catadora profesional y tiene una certificación y todo. Y así fue como empezamos, y no hay más. Pero bueno, no sé cómo hemos llegado aquí. Así, porque me preguntabas de dónde sacábamos el café. Y esto tiene que ver con la persona que nos metimos en la compañía, ¿no? Porque al final yo creo que las compañías, sobre todo las compañías de producto, necesitan gente que domine el mercado, necesitan gente que entienda el producto, que lo mejore y que sepa, ¿no? Y de ahí que ponía el caso de Hawkers, ¿no? Que fue una empresa que hizo así y luego hizo así, ¿no? Porque al final, yo pongo otro ejemplo, ¿no? Que además son clientes nuestros, pero bueno, no es por esto, ¿eh? A mí hay una marca de gafas que me encanta, que es Etnia Barcelona, no sé si la conocéis, es espectacular cómo trabajan el diseño de las gafas, la experiencia en la tienda, ¿no? Y dices, esto es el oficio de al final una marca de gafas, crear gafas, diseñarlas, diferenciarse, ¿no? Hay empresas que pueden llegar un poco antes y tener un método de crecimiento muy rápido, pero al final cuando tú haces algo te copia muy rápido. Entonces, si no hay un valor añadido ahí, no hay una ventaja competitiva sostenible, ¿no? Pues entonces pues vuelves a caer, ¿no? Y de ahí que nosotros en este Company Builder buscábamos marcas que fueran diferentes, que tuvieran un approach de sostenibilidad, ¿no? Y que al final hubiera gente detrás pues diseñando productos muy chulos, ¿no? Nos quedamos solo con el café, por dos motivos, porque creció mucho y porque el COVID no nos permitió ya desplegar nada más, entonces ahí seguimos. O sea, recapitulando un poco, tenemos a dos emprendedores con mucho conocimiento en el mundo del e-commerce que se juntan para crear este Venture Builder y poder crear diferentes negocios alrededor de su conocimiento y toda esta experiencia de hacer crecer negocios a través del marketing online. Una de las propuestas de valor que tenéis ahí de los negocios que planteáis es el del café, que ya bien sea por la ayuda y el conocimiento del mercado de Bea,
por la atracción que vais consiguiendo al inicio con los primeros clientes y el interés de los inversores, más que después aparece el COVID y tira para atrás las otras propuestas, os focalizáis aquí. Correcto. El orden del tiempo es un poco distinto porque no vendíamos antes del COVID. Vale. Empezáis a vender en B2C a través de canales online justo en esas fechas. Justo una semana antes, la primera, fue un desastre porque, o sea, no sabéis lo que es constituir una empresa. Tienes una empresa que cuando tú abres una cuenta, vas al banco, ¿no? Para una empresa tienes como 15 días, es una cuenta temporal. Entonces, cuando le entregas las escrituras del registro, entonces tienes una cuenta permanente. Entonces, claro, los señores del registro se fueron a su casa con el COVID. Ahí nadie trabajaba, ¿no? Y nos cerraron la cuenta. Los inversores nos transferían el dinero para empezar a fabricar las primeras máquinas, comprar los primeros batches. O sea, poner la empresa en marcha fue complejo. Y empezamos en julio de 2020. Y entonces pensamos, bueno, estamos en el verano del COVID, esto va a ser complicado. No, fue una locura desde el día 1. O sea, fue aparecer en la vanguardia un día, estos señores les vienen a competir a Nespresso, la gente en casa, con dinero, algunos jodidísimos, sobre todo los que tenían negocios, los que cobraban la nómina y no hacían nada y no podían gastar, estaban encantados comprando electrodomésticos, panificadoras, de todo. Eso fue boom, básicamente. A mí me gustaría hacer hincapié aquí para entender en este inicio del momento del COVID, cómo es irrumpir en un mercado como es el del café, donde hay un gigante como es Nespresso, donde la gente se lo toma también muy personal, porque a la gente le gusta su café y hacer cambiar una rutina a alguien es muy difícil. Y a mí me gustaría entender a nivel de estrategia de marketing, cómo es entrar en un mercado como este, o qué se planteó. Me gustaría conocer un poco cómo fue este principio en un mercado difícil. Pues mira, me gustaría decirte que tenemos un playbook muy bien ejecutado, pero fue un poco learning by doing, que dicen, ¿no? Creo que lo has resumido muy bien. O sea, estamos en el negocio más jodido de todos, que es el de cambiar los hábitos de la gente. O sea, dile a alguien que lleva 20 años consumiendo cada día la capsulita y que está encantado de poner la capsulita, apretar un botón y tener un café, ¿no? Que ahora tiene que cambiar, que oye, que esta cápsula no se recicla y que hay una experiencia mejor, te dirá, déjame estar a mí, que estoy tranquilo con mi café de cada mañana, ¿no? Entonces, ciertamente era complicado, pero no sé si fue por el COVID, no sé si fue porque al final la gente empezaba a estar más sensible con la sostenibilidad, porque la gente también cuando apareció el COVID empezó a pensar en cómo nos alimentamos. Hay un cambio de hábitos alimentarios desde entonces, de salud, de muchas cosas, ¿no? Pues al final empezamos de todo, a generar contenido, aparecimos ese día en la vanguardia y lo que hicimos fue, sobre todo, mucho pitch telefónico. La gente nos dice, oye, ¿sois los reyes del subscription e-commerce en España? Y digo, no, somos los reyes de pegar chapas por teléfono. O sea, es que esto es así. O sea, imaginaros empezar, estamos 3 socios, que además nos teníamos que escapar por las noches a una fábrica donde tostábamos y envasábamos nosotros, porque era cuando no te podías mover entre comarca y comarca, ¿no? Que necesitabas unos permisos especiales y todo. Y esto lo hacíamos de noche, y de día lo que hacíamos es cada uno en su casa. Yo recuerdo y con niños, lo difícil que era esto ya, y recuerdo que monté un huerto y tenía los AirPods, ¿no? Y pusimos en la web hey, ¿quieres que te llamemos? ¿No? Cuando la gente navegaba 3 segundos, el pop-up, ¿no? Y nos dejaban ahí, ¿no? Entonces, ahí es donde llamabas a la gente y tú te estabas 10 minutos al teléfono explicándoles las ventajas de las máquinas automáticas, de que el café recién molido, pues de golpe tu cocina volverá a oler a café, ¿no? Y que es mucho más saludable y mucho más bueno y más económico. Le hacías los números, le explicabas la sostenibilidad y la gente decía, no, pero las cápsulas se reciclan. Y digo, sí, ¿dónde las tiras? Y la gente decía, hostia, es verdad, no los puedo tirar en el contenedor amarillo. Entonces, cuando llevabas 10 minutos, decían, venga, va, hostia, pues lo voy a probar, ¿no? Y al final nos generamos como un pitch telefónico que, en base a escuchar mucho al cliente y sus miedos a cambiar todo, les decíamos, hey, tienes 60 días para devolvernos la máquina. O sea, no 14, 60 días. Porque estamos tan convencidos de nuestra propuesta de valor y que la experiencia en taza era mucho mejor,
¿no? Que no dudábamos, en plan, nos devuelves la máquina y ya está. Y sí, yo creo que al final nosotros basamos la empresa en la superioridad de producto y de propuesta de valor, no tanto en la superioridad de go-to-market. O sea, ya os digo, fue a hacer este una nota de prensa en La Vanguardia, empezó a entrar mucho tráfico en la web y decimos, hostia, aquí no compra nadie, ¿no? Cuando vienes de e-commerce dices, mi tasa de conversión es, o sea, un desastre. Y uno de los business angels que empezó con nosotros nos dijo, hey, nosotros en nuestra web ponemos un click to call, a la gente le encanta pues hablar, y así construimos nuestro discurso. Y luego ya fue un tema de boca a boca, o sea, cuando la gente está muy contenta con tu producto, lo explica a los demás. Lo llamamos la conversación del cuñado, ¿no? Que te viene el cuñado a casa y mira, qué máquina que tengo, me muele el café y está más bueno y encima pago menos que tú por la cápsula. Y es que esto fue una bola de nieve constante, Estos fueron los 2 meses de verano de julio y agosto de 2020, y otro tema que nos impulsó fue el cómo fondeamos la compañía para crecer. O sea, es una compañía que nuestro talón de Aquiles es que tú tienes que fabricar cafeteras, tienes que comprar café en verde y tostarlo, y esto significa avanzar muchos meses de dinero en producto. Ahora vamos a entrar en ese punto de la financiación, pero antes me gustaría hacer hincapié en el modelo de negocio. Es decir, vamos a entender cómo ha crecido el negocio desde 2020 y cuáles son los principales costes, ¿no? La P&L a grandes rasgos, pero para entender cuáles son las principales partidas de costes e inversión, dinero por adelantado que necesitáis, etcétera, etcétera. Primero, ¿cómo ha crecido a nivel de facturación, por ejemplo, desde el 2020 la compañía? Pues mira, para 2020 en medio año fuimos capaces de facturar 400.000 euros. Y hago un pequeño inciso porque no es que quisiera hablar de financiación, que sabía que era uno de los temas que saldrían, pero a nivel de marketing y de captación, lo que nos ayudó mucho es hacer una campaña de crowdfunding. Hicimos un crowdfunding, nos entraron 200 inversores particulares, levantamos $500.000 en 7 horas. Lo hicimos con Dogen Investments. Pero, vale, un crowdfunding en el cual eran inversores que tenían una pequeña participación de la compañía, no era de producto. No, era papelitos de la compañía. Nosotros teníamos propuestas de inversores, de inversores del Venture Capital y todo, y dijimos, no, o sea, todo el mundo consume café, lo que necesitamos son inversores. Si captamos inversores particulares, no solo nos comprarán, sino que también van a trabajar en alguna empresa y de golpe pasas a tener 200 embajadores. O sea, y esa fue una parte muy importante del éxito al principio, porque después de esos 2 primeros meses y de todos los clientes que tú ya tenías, de golpe pasas a tener 200 inversores que son embajadores tuyos y que empezaron a dispersar la voz, ¿no? Y hostia, esta empresa genera una alternativa a la cápsula, y ya luego todo fue volando, ¿no? Entonces, vamos al P&L. Hoy facturamos para 2025, esperamos terminar, yo te diré entre 15 y 16, que sé que es un poco inconcreto, pero es que es verdad que nos jugamos el 40% de la cifra de B2C en el final del año, en la campaña de Navidad, entre Black Friday y Navidad. Está yendo muy bien, tenemos pensado además una campaña muy potente este año, que empezaremos también a partir de diciembre, entonces estaremos entre 15 y 16, vamos a esperar más 16 que 15. La evolución siempre ha sido de prácticamente cada año y creciendo entre el 50 y el 100%, ¿no? O sea, 400.000, pasas a 2 millones, pasas a 4 millones, pasas a 7 millones, pasas a 10 y poco, y este año pues a 16, siempre crecer mínimo un 50%, básicamente. Es un negocio el nuestro que es de efecto bola de nieve, o sea, tú cada año vas acumulando suscriptores y cada año vas acumulando empresas que van consumiendo café, que es como hacemos el dinero. O sea, nosotros donde hacemos el dinero es en el café, no es en las máquinas, ¿no? Vale. Centrémonos en este año, ¿no? ¿Qué parte de esta facturación viene del B2B y qué parte del B2C aproximadamente? 50-50. Desde 2023 está muy igualado. Vale. En el B2B no vendéis la máquina, sino que es todo pago por taza. Pago por taza. Y en la parte de B2C sí que hay un primer pago
por la máquina, por la adquisición, y después la suscripción mensual para recibir el café. Correcto. Varios apuntes ahí, que además es muy interesante esto, porque nosotros al principio, cuando le preguntábamos a la gente ¿por qué consumes en cápsulas? ¿No? Digo, ¿por qué no consumes en granos? Te lo mueves al momento y tal, ¿no? Y todo el mundo te decía, no, sí, yo ya sé que el café que me tomo y que no es sostenible y tal, pero un botón, ¿no? Y fue cuando dijimos, bueno, pues la alternativa que vamos a generar será con la máquina automática. Y en ese momento, cuando les preguntábamos, ¿no? Todo el mundo te decía, no, es que las máquinas automáticas son muy grandes, son muy feas, son muy caras, ¿no? Y era cierto, tú te ibas al Lineal de MediaMarkt y eran máquinas de 500 euros, muy grandotas, todos unos 40 centímetros, 1000 botones, o sea, Nespresso nos había acostumbrado a tener máquinas muy chulas, o sea, hay gente que te dice, oye, ¿tienes una máquina de un color verde que combina con mis cortinas? O sea, esto es así, o sea, son piezas chulas, ¿no?, de diseño. Entonces nos focalizamos en crear nuestra máquina automática que fuera lo más compacta posible, o sea, estamos hablando de 6 meses de trabajo, de visitar fábricas por medio mundo, de buscar al final al que nos pudiera hacer una máquina compacta, superautomática, que fuera sustitutiva de la máquina Nespresso. Y ahí dimos con un fabricante que nos la podía fabricar con el grupo de café, con los bares que queríamos, todo, ¿no? Con un diseño más atractivo, ¿no?, que le podíamos aplicar, más simple, 2 botones, corto, largo, más el agua, y con eso teníamos un sustitutivo de la cápsula. Entonces, ¿por qué explico esto? Lo explico porque al principio nosotros vendíamos, o sea, para captar suscriptores, todos nos compraban la máquina, porque la gente te venía de la cápsula. La gente te decía, hey, yo necesito una alternativa. Entonces le vendías la máquina con un descuento, prácticamente precio de coste, y se hacían suscriptores. ¿Qué ha pasado con los años, no? O sea, nosotros sabíamos que íbamos contra la industria pensaba en máquinas más grandes, con pantallas, con 1000 cosas, ¿no? Pero que si nosotros teníamos razón, pues obviamente empezarían a salir más máquinas parecidas, ¿no? Y efectivamente cambiamos la tendencia en mercado, o sea, donde antes se buscaba la máquina más destroyer, más transformer, ¿no? Ahora se busca la máquina más cool, más pequeña, más estilizada, ¿no? Entonces ya empezamos a competir con los players tradicionales de máquinas ahí. ¿Qué ocurre? Que nosotros pensábamos, ¿seremos capaces de captar suscriptores si no vendemos la máquina? Nos vendrán a comprar solo por nuestro café, y la verdad es que este año el 80% de nuestros suscriptores nos vienen, a pesar de que estamos vendiendo más máquinas que nunca, nos vienen de solo café. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se está comprando máquinas de Longis, Krups, Juras, todo lo que hay en el mercado, Cecotex, pero luego dicen, bueno, ¿y ahora qué café le pongo? ¿No? Y luego podemos hablar del café y de nuestra estrategia, porque hay mucha tela que cortar ahí también. Vale. Hablemos de márgenes. Primero, el margen bruto. Imagino que el margen que hay en el café o en las máquinas es muy diferente. Seguramente en las máquinas el margen es mucho menor. En el café, como por sí mismo, seguramente más del 50%. No sé. Si puedes hablarnos de cuál es el margen que tienes en la venta de café y cuál es el margen bruto que tienes en las ventas por máquina. Vale. Nosotros en margen de café trabajamos entre el 60-63, más o menos, que es de lo más bajo de la industria, os diría, y luego os explico cómo llegamos a este margen, pero la industria yo creo que está trabajando tranquilamente 70s-80s, también porque nosotros preferimos pagar mejor a los caficultores y poner café de más calidad, pero bueno, también es verdad que nuestro café es un poco más caro en ese sentido, entonces a nivel de margen en euros marginas más que el que vende un café muy barato en el supermercado con más margen, eso sí. En las máquinas estamos trabajando con márgenes entre el 20 y el 30, que al final, si piensas, le haces al final el factor de incidencias en periodo de garantía y tal, te queda prácticamente a cero, O sea, nosotros lo que dijimos fue, vamos a poner máquinas muy buenas en el mercado a un precio muy competitivo, porque es la única forma que la gente se pase de la cápsula aquí, ¿no? Entonces, claro, es lo que os decía, o sea, que tú te ibas a MediaMarkt y te encontrabas máquinas automáticas
horribles, ¿no? A 500 euros, que la gente lo que decía es oye, yo fabrico o le compro a un fabricante y lo doblo y se lo vendo al MediaMarkt. Y MediaMarkt se quiere quedar el 35 o 40%, más el otro se quiere quedar su margen, pues empezar a contar para que la gente se gane la vida, ¿no? En el momento en que tú te ganas la vida con el supply del café, ¿no? Como, pasas a ser un poco un modelo de negocio más como los de las impresoras, es decir, no me voy a ganar la vida en el hardware, me voy a ganar la vida en el servicio del café, ¿vale? Vale. Perdón, y en B2B es obvio que no hay margen en la máquina porque la máquina está en cesión. Lo que buscamos ahí es, y trabajamos muy bien todos los datos, buscamos que el payback de la máquina esté dentro de los 12 primeros meses. Justo esto es lo que te iba a preguntar. ¿Dónde está? ¿El payback en el B2C es directo porque adquiere la máquina y el primer mes es rentable, si solo tenemos en cuenta los costes de ofrecer el servicio, y 12 meses más o menos en el B2B? Sí, es que si no, o sea, necesitaríamos... Vale, porque entiendo que si la máquina tiene, no sé, pongamos 1.000 euros de coste en el caso del B2B, que es una máquina más compleja y tal, no sé si va por ahí o no el orden de magnitud. Hay varias máquinas y varios modelos, te pueden ir desde 700 hasta 2.000 y pico. Vale. Aquí imagino que por vuestra parte es muy importante tener una previsión de cuántos cafés van a consumir cada cliente, ¿no? Sí, es un trabajo de demand planning bestial. ¿Aquí dónde teníais ese software con una PNL específica para cada máquina o algo así? Fijaros, o sea, parece absurdo, ¿no? Decir, ostras, ¿cómo puede ser que el mercado no opere así? ¿Cómo puede ser que el mercado no sea capaz de crear un IoT en las máquinas para tener al final el reporte de su consumo? Nosotros con el consumo de café hacemos que gire todo. O sea, sabemos cuándo tenemos que tostar y enviar a las empresas para que no se queden nunca sin café, no nos tienen que hacer nuevos pedidos, todo es automático. Yo te voy mandando café, tú vas consumiendo, al final de mes yo te cobro de forma automática. O sea, con un solo dato haces que todo gire. Obviamente tienes que crear una plataforma. Nosotros recibimos a través de los fondos Next Generation y los programas de Investigo pues 1 millón de euros de subvención para fichar a 10 ingenieros. Y ahí construimos esta plataforma que obviamente pues entre el firmware, el IoT, la conexión con la plataforma de software, desarrollar toda la operativa, pues hay mucha inversión ahí metida. Pero es que es lo que te permite escalar. O sea, hoy tenemos 5.000 negocios con más de 10.000 máquinas instaladas que te están enviando en real time todo el consumo. Ahí siempre bromeamos, ¿no? En esta discusión que hay ahora del teletrabajo, ¿no? De qué días va la gente y cuáles no van a trabajar, ¿no? Y yo siempre digo, vamos a hacer un paper científico para explicar la evolución del teletrabajo, porque nosotros tenemos todos los datos. O sea, los datos de café. Yo veo los viernes como nadie consume, ¿no? Y además es que lo puedo mirar por sectores, ¿no? Entonces, ¿sabéis aquello de que en las huelgas, ¿no? Dicen, en función del consumo eléctrico, el seguimiento de la huelga ha sido de tanto, ¿no? Dicen, ¿no? Basados en el consumo eléctrico de las fábricas. Pues nosotros, en función del consumo de café, podemos saber si la gente está teletrabajando o está, al final, pues, en la oficina. Sí. Vale. Después, aparte de estos costes para ofrecer el servicio, hay toda una otra parte de inversión que debéis hacer para hacer crecer ese negocio. Una parte en maquinaria para ya nos contarás después, ¿no? Pero para tostar el café, para envasar o empaquetar el café en las bolsitas, etcétera, etcétera. El estocaje de la maquinaria. Entonces, claro, la compañía no ha sido rentable desde el primer momento. ¿En qué momento, entiendo que ahora ya sois EBITDA positivo, en qué momento llegasteis a ese punto de EBITDA positivo? Nunca nos preocupó el EBITDA. Vale. Y esto hay que matizarlo súper bien, ¿no? Porque yo no solo estoy en Incapto, luego también invierto en otras compañías y acompaño y asesoro a emprendedores. Soy súper crítico con el sector de las startups, ¿no? Yo he llegado a escuchar a emprendedores que se hicieron muy famosos y decir, no, si las empresas no tienen por qué facturar. Y dices, bueno, pues chico, o sea, en mi modelo tradicional la nómina la paga el cliente, ¿no? Y si no hay clientes, pues es que no hay empresa, es que es así de simple,
¿no? Y hemos encumbrado empresas y algunas todavía que son consideradas grandes unicornios, trabajo veremos a que sean rentables si es que lo llegan a ser nunca. Con lo cual, para mí, esto es un absoluto fail del sector. O sea, explicarle a la gente o vender que no tienen por qué ser rentables. Ostras. Esto es durillo, ¿no? Entonces, ¿nosotros hemos sido rentables desde el inicio? No, para nada. Pero entramos nosotros en lo que llamamos el healthy growth, ¿no? El crecimiento sano. ¿Qué es el crecimiento sano? Para mí el crecimiento sano es ganarme la vida con un cliente, que yo no le esté vendiendo cosas que me cuestan más de lo que me está pagando. No, yo quiero ganarme la vida con el cliente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás, o sea, mi socio Kim siempre pone el mismo ejemplo. Si tú tienes una caja, ¿no? Y le pones 1 euro, y cuando la abres hay 2 o hay 3 euros, ¿qué harás? O sea, le continuarás metiendo más dinero, ¿no? Entonces, cuando estás en ese momento de escalar, de crecer, de ganar cuota de mercado, pues al final no te importa tanto la rentabilidad como que tus unit economics, lo que te está costando captar a un cliente, lo que te está dando un cliente a nivel de lifetime value, pues sea bueno. Esto nosotros lo tenemos controladísimo para cada segmento de suscriptores, de no suscriptores, de suscriptores que me han comprado máquina, de restaurantes, de hoteles. O sea, todo esto son como mini P&Ls por regiones, por sectores, por todo, para entender que el crecimiento que estamos teniendo es sano. Entonces, te preocupas más por esto que no por al final tener un P&L abajo que te dé, porque sabes que estás creando esta bola de nieve, ¿no? Donde nosotros ahora, o sea, el año que viene, para que os hagáis una idea, pues claro, o sea, con lo que hemos acumulado este año de clientes, pues ya tienes prácticamente 20 millones de facturación asegurada. Es un poco como la industria del software as a service, ¿no? O sea, tú vas captando clientes, pues, y vas acumulando, ¿no? Entonces, nuestro modelo de negocio se parece mucho al del SaaS en este sentido. Me gusta mucho este concepto que planteas del healthy growth, aunque es difícil de extrapolar, o por lo menos debe hacerse con mucho cuidado. Cada industria y cada compañía es un mundo. Hay veces en el que si no tienes un pulmón financiero o capacidad para financiarte de algún modo u otro, no puedes permitirte esta inversión y necesitas la rentabilidad desde un momento más inicial, y hay veces en el que el mercado es súper competitivo y debes comértelo porque solo hay un ganador o muy pocos, y necesitas invertir aunque los unit economics no salgan momentáneamente. Pero creo que es muy interesante. Pero aprovechando que tenéis tan claros estos economics, háblanos de ellos. ¿Cuál es si sumamos el CAC, el coste de adquisición del cliente, más el coste de proveerle del servicio a ese cliente? ¿Cuánto tiempo pasa hasta que recuperáis la inversión por el cliente? Y después, ¿cuál es el lifetime value y la diferencia que hay entre el coste acumulado hasta que recuperáis la inversión hasta que llega a la media de ese lifetime value? Hablando de los units economics de cada cliente, me gustaría conocer primero el coste de adquisición del cliente más el coste de proveerle el servicio, para encontrar ahí cuál es el coste total acumulado por cliente hasta el punto en que recuperas la inversión de ese cliente, y después compararlo con el lifetime value para ver cuál es ese gap que tenemos ahí. Venga, no te daré este dato, pero te daré pistas, ¿vale? Venga, sí, vamos a jugar. Lo primero que te diré, ¿no? Mirar, te voy a poner 2 ejemplos que al final la historia está escrita, ¿no? Cuando antes te hablaba del healthy growth, ¿no? Yo siempre digo, mi primer trabajo fue ir a la granja de mi abuelo a limpiar la mierda de las vacas, ¿no? Y recuerdo que decíamos, hay 2 tipos de vacas: las que le sacas leche, que son las empresas que no buscan inversión y tienen que ser rentables desde el primer día porque si no cierran, ¿no? Y las vacas que las engordas para sacarle carne, ¿no? Entonces eso es importante, porque todo a la vez no lo puedes hacer. O sea, tú no puedes hacer crecimientos del 50 o 100% y pretender ser rentable. Eso es importante. Ahora bien, puedes querer ser rentable con tus clientes. Entonces, ¿somos rentables desde el día 1 con cada cliente? Desde luego. Esto es un mantra. O sea, mi otro abuelo me decía, Francesc, en la vida sumar y multiplicar, ¿no? El concepto de restar y dividir no le entraba. Yo le decía, no, abuelo, es que yo para hacer un cliente pierdo dinero.
Me decía, tú estás loco, tío. O sea, ¿cómo le estás vendiendo algo a un cliente que paga menos de lo que a ti te cuesta? ¿No? Entonces, lo que siempre hemos tenido muy claro es que el coste de adquisición tenía que ser menor o igual al margen que nos dejaba la primera compra. Es decir, a ver si lo entiendo, en un cliente B2C, por ejemplo, si la máquina cuesta 300 euros y decíamos que el margen que tenemos bruto por máquina es del 20 y tantos %, el CAC no puede superar 60 euros. Vale. Sí, tal cual. Y es el mantra, es decir, no puedes gastarte más en captación, ¿no? Siempre les explicamos a los equipos de marketing que el margen que tenemos. Luego, a partir de aquí, como nuestro modelo de negocio pues es recurrente, ya en futuras compras, ¿no? Pues vas a ir recuperando. Que, por cierto... Pero en el caso del B2B, eso... Ahora vamos al B2B, que por cierto, antes has dicho, no, la suscripción mensual, no, ahí cambiamos también temas de algunas... en base a escuchar al cliente, entender bien el producto, cambiamos algunas de las dinámicas de la industria. Nuestra suscripción no es mensual, la de todo el mundo es mensual. O sea, tú ibas a las webs que vendían café en gran especialidad, muy artesanos, ¿no? Y te ponían, ¿cuándo quieres que te lo mandemos el paquetito de café? ¿Cada semana o cada mes? ¿No? Y claro, o sea, esto es poco sostenible, las cosas como sean. Y eran bolsas de 250 gramos o de 500. Y recuerdo tener esta conversación con mi socia y decirle, vea, explícame el café, a partir de cuándo empieza a perder calidad, ¿no? Ella es catadora profesional, ¿no? Lo prueba y te dice, este café está oxidado, ¿no? Tal. Me decía, mira, el café empieza a perder calidad a partir del 6º mes. Le dijimos, bueno, pues ¿por qué la gente está haciendo suscripciones semanales o mensuales, ¿no? Entonces, ahí pasamos a crear una suscripción más sostenible, porque lo enviábamos cada 3 meses, ¿no? Y podíamos hacer cajas más grandes, ¿no? Yo te meto 3 kilos y bolsas de 1 kilo. Entonces, esto operativamente para mí, hacer un pedido me cuesta mucho menos dinero, ¿vale? Y te puedo hacer un free shipping. Como me estás haciendo un pedido más grande, ¿no? Pues te hago un free shipping. A partir de 60 euros de café al trimestre, te lo hago gratis. Entonces, también cambiamos un poco las reglas del juego. Fijaros aquí, yo siempre hablo, yo doy clases en la Universidad Autónoma y les hablo del caso de Zara, ¿no? Y les digo a la gente, el caso de Zara, o sea, ¿por qué se hizo tan popular, ¿no? Y fue porque al final, cuando todo el mundo iba a fabricar a China y hacía al final que cada 6 meses le mandaban la colección de verano o de invierno, ¿no? Él dijo, no, yo cada mes cambio la colección, voy a fabricar aquí y voy a cambiar la colección cada mes y quiero que la gente vaya cada mes a comprar mi ropa, ¿no? Entonces, fue un cambio de modelo logístico y operativo y de algún modo pues entramos también a cambiar ciertas dinámicas ahí. ¿Y esto os afecta en el churn? Es decir, ¿perdéis menos clientes por el hecho de que la recurrencia, que este periodo sea mayor en el tiempo? ¿O no afecta? Pues mira, es una muy buena pregunta. El churn, ¿no? La pérdida de clientes que nosotros tenemos, ¿no? Hemos ido mejorando mucho a nivel de engagement, ¿no? Pero nos pasamos nos preguntamos, ¿por qué perdemos clientes? Y uno de los motivos era precisamente la flexibilidad de la suscripción, ¿no? Que decían, hostia, es que me quedo sin café antes, ¿no? Entonces voy a comprar al supermercado y estoy harto de quedarme sin café, me gusta vuestro café, pero no me gusta el del supermercado, entonces ya está. Como nunca sé cuándo me quedo sin café, a veces tienes periodos de más consumos y menos, pues os iré haciendo los pedidos from time to time, ¿no? Y tú lo que buscas es esa suscripción recurrente que te hace el negocio mucho más fácil. Nos pasaba lo contrario también, gente que decía, hostia, me viene el paquete y ahora me voy 2 meses a la playa y estoy acumulando café y tal, ¿no? Estos eran el 60% de los motivos de churn, que es pequeño, ¿eh? Nosotros a veces cuando le enseñamos las métricas a inversores nos dicen, estos son tasas de retención de la industria del e-commerce, de la industria del software as a service, o sea, no de la industria del e-commerce, o sea, ¿cómo puedes tener esta retención, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros tenemos hubo un momento
O sea, las startups cuando tienen al final ese product market fit, ¿no? que clavan el producto y el modelo de negocio, ¿no? y empiezan a escalar a lo loco, ¿no? Pasas a ser una scale-up. A nosotros nos vino desde el día 1 prácticamente, o sea, no cambiamos el modelo de negocio, no cambiamos el producto, no cambiamos nada de lo que habíamos planificado. Siempre decimos que lo podemos estropear porque el equipo no lo sabe ejecutar bien, que es lo más difícil, ¿eh? O sea, aquí todos sabemos que esto no va de ideas o de modelos de negocio. Tarde o temprano, pues escuchando al cliente terminas encontrando tu propuesta de valor y modelo de negocio. El tema es, vale, ejecutarlo bien. Entonces, ¿qué fue lo que nos pasó? Que hubo un momento que empezamos a crecer, o sea, pasamos de 10 personas a 20 personas a 40 y a 100. O sea, las scale-ups haces una inhalación bestial y en algún momento tienes que exhalar también, ¿no? y empezar a ver por dónde estás empezando, o sea, vas muy rápido, ¿no? Y el barco pierde agua por algunos sitios y tienes que empezar a arreglar. Y ahí fue cuando nos empezamos a focalizar en cuidar muy bien todas las métricas, la retención y absolutamente todo, porque cuando estás captando, ¿no? Aquí siempre yo soy de la escuela cruyffista. Para mí Cruyff es un filósofo, ¿no? Y recuerdo que Cruyff siempre decía, solo hay que meter un gol más que el otro, ¿no? Y siempre yo decía al principio, oye, prefiero ganar 5-4 que 1-0, ¿no? Ahora vale captar clientes y de crecer mucho, y ahí iremos mejorando la operativa, ¿no? Entonces ahí fue cuando nos empezó a pasar que teníamos algo de churn con los clientes por estas cuestiones. Y fue cuando creamos lo que llamamos el triángulo de Incapto. El triángulo de Incapto es todas las decisiones se toman en la compañía, ¿no? Basadas en este triángulo. Y tuvimos que parar y decir, es que estamos creciendo a lo loco y tenemos que tomar decisiones muy alineadas. Una es la Cap Experience, una punta del triángulo. Cap Experience es todo el portfolio de productos que tenemos de cafés y de máquinas y accesorios. Otra es la digitalización, y ahora voy aquí porque es cómo lo solucionamos. Y otra es la parte del branding. En la parte del branding, nuestro arquetipo de marca es el del sabio. No porque seamos sabios, pero no somos George Clooney Lifestyle. Nosotros intentamos proveer de muchísima información y transparencia al cliente acerca del café que se toma, educarlo. La gente sabe mucho de cerveza o de vino, pero no sabe de café, ¿no? Entonces, todas las decisiones se toman en este triángulo. Entonces, voy a la parte de digitalización. ¿Cómo solucionas la problemática del cliente que te dice, es que a veces se me acumula café y a veces lo que me pasa es al contrario, es que me quedo sin, ¿no? Me había pasado pues ir a una comida familiar en San Esteban, ¿no? Y me recibían con el café marca blanca al supermercado y decir, Dios, ¿sabes? No, es que me quedé sin el otro día y no quería entrar en el panel de control de la web y hacer el pedido o llamaros tal. Y ahí fue donde desarrollamos, con nuestro responsable del área digital, una herramienta, le llamamos IWA, que es Incapto WhatsApp Assistant. Aunque sea un assistant, no es un bot, es simplemente dentro de WhatsApp hemos convertido una app. O sea, es el primer WhatsApp transaccional del mercado. Tenemos cosas como, por ejemplo, le llamamos el panic button, ¿no? Tú desplegas, ¿no? Y el botón del pánico, ¿no? Te acabas de quedar sin café, ¡pam!, apretes el botón como si fuera el Amazon Dash Button que no llegó a funcionar, pero bueno, y hacía la función de cuando te quedes sin jabón, apretes el botón en tu lavadora y te mandamos más jabón, ¿no? Pues es esto, ¿no? Esto lo lanzamos hará aproximadamente un año y tenemos 10.000 usuarios al trimestre. Y la gente, no solo cuando se queda sin café le da el botón del pánico, sino que la gente recibe un mensaje y dice, hey, te vamos a mandar la suscripción, la puede adelantar, la puede retrasar, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que cuando la gente interactúa con nuestra herramienta de WhatsApp, que al final es una herramienta transaccional porque hace lo mismo que puedes hacer desde la web, pero que da mucha más pereza entrar en la web, ¿no? Lo tiene todo a un clic prácticamente, el churn cae drásticamente. Entonces, de tener un churn que se podía ir a un 20% anual de los suscriptores, que aún así pues, tú tenías una tasa de retención altísima de suscriptores, a bajarlo drásticamente. Qué bueno, qué bueno. Esta parte de cuidar al usuario, minimizar las fricciones que pueda tener es súper interesante y bueno, a veces dan estos resultados.
Faltaba por comentar brevemente, porque si no nos alargamos un montón, pero la parte del B2B. Está muy bien ese mantra que tenéis de recuperar la inversión el primer mes, pero en el B2B... el primer año, vale. ¿Y en el B2B cómo funciona en ese caso? Perdón, sí, en B2C, desde el primer pedido, en B2B queremos recuperar la inversión que hacemos en CAPEX, en la máquina, en un año. Ese es el payback que queremos. Entonces, nosotros al final... ¿CAPEX más CAC o solo CAPEX? CAPEX más CAC. Vale. Sí, sí, sí. Nuestro coste de adquisición aquí es un poco distinto. Hacemos estrategias para captar leads, hacemos inbound, outbound, mucho cliente que te llama, oye, ven aquí, déjame una máquina. Sabemos que cuando vamos a una empresa y pones la máquina de café en grano, supera una experiencia la de la cápsula. Entonces al principio era, pero a saco, o sea, es casi que nos venían los clientes a nosotros más que nosotros irlos a buscar. Ahora ya hay más competencia, ha cambiado un poco todo esto, ¿no? Pero sí, el objetivo es recuperar el payback tanto de la máquina como, que la máquina te puede durar muchos años, cuidado, tanto de la máquina como del CAC, del coste de comercial. Ahí yo veo mucha gente que se hace trampas al solitario, ¿no? O sea, impútale al coste de adquisición todo, cuánto te cuesta el comercial, sus dietas, su salario, cuánto has gastado en captar este lead, hazlo bien. O sea, nosotros lo tenemos todo medido, porque es que al final, si no, no escalas, si no te arruinas, no estás viendo los costes ocultos, ¿no? Hay uno de los grandes dramas, es escalar el canal de Marketplace. O sea, Amazon, controlar esa bestia y sus costes ocultos es bestial. O sea, mira que hablamos con otros e-commerce y todo el mundo dice lo mismo, es que no sabes por dónde viene, es el juego del trilero, ¿dónde está la bolita? ¿No? Y tú te crees que ganas dinero con Amazon y sufres, mira cómo ríe tu compañero porque lo habrá vivido, es que es durísimo. Entonces, bueno, en B2B este es el objetivo, ¿no? El que el cliente se pague con todo el consumo de café en un año la máquina, ¿no? Que es nuestra la máquina, ojo. Dicho esto, es nuestro talón de Aquiles, clarísimamente, ¿no? Es decir, financiar este crecimiento, si a mí me viene el año que viene 10.000 clientes de B2B, pues imaginaos la inversión que tengo que hacer en CAPEX. ¿Y cómo financias esto con una empresa que está en crecimiento, que no está mirando el EBITDA, está mirando a cuánto puedo crecer, ¿no? Y ahí es donde tienes que pensar vehículos de deuda estructurada, inversores y... Para cerrar esta parte financiera un poco, justo... Me interesa cómo financiáis todo esto. Aparte hay, imagino, un estocaje importante que tenéis que hacer en las máquinas, tanto de B2B como de B2C, y no sé si haréis 3, 6 meses de estocaje, más o menos, pero ¿cómo se financia todo eso? Sí, el time to market, nosotros fabricamos en China. Aquí puedo hacer una puntualización, vosotros sois de producto y domináis mucho. Yo viajo a China cada año, tengo que decir que en determinadas industrias van muy avanzados, y en la industria de las máquinas de café y de electrodomésticos como el que más, y no porque tengan gente ahí trabajando explotadas, no, los electrodomésticos los construyen los robots, o sea, es impresionante las economías de escala y la calidad que tienen y la ingeniería. Y el ecosistema de proveedores que pueden tener ahí versus en cualquier otro sitio del mundo no tiene nada. Si quieres competir tienes que ir ahí. Entonces ese puente lo dominamos muy bien, ¿no? Es un poco lo que está pasando con la industria de los coches eléctricos, que al final vas ahí y dices, bueno, yo lo que veo aquí no lo veo en Europa, o sea, van bastante más avanzados, ¿no? Y ahora tenemos que meterles aranceles porque van más avanzados, las cosas como sean, ¿no? Entonces, nosotros tardamos entre 3 y 4 meses en fabricar. O sea, cada vez que queremos fabricar nuestro modelo, pues avisamos a fábrica, ellos aprovisionan, facturan, fabrican y nos envían. Claro, esto nos obliga a financiar por adelantado, no solo estos meses, sino los meses que está en la máquina de cliente, que tú tardarás en recuperar ese dinero. ¿Cómo financiamos esto? Pues lo hemos hecho como hemos podido. Hemos hecho rondas de inversión, la empresa hasta la fecha ha levantado 10 millones, con lo cual parte de esta inversión de CAPEX la hemos tenido que financiar con equity, las cosas como sean, nos hemos diluido, pero en principio es lo que hay, ¿no? Te permite crecer muy rápido, pero también te diluyes, ¿no? Y tienes que encontrar cómo financiar esto. Ahora ya que ya tenemos un volumen grande, ¿no? Pues hemos creado un vehículo especial, una SPV, una Special Purpose Vehicle, ¿no? En donde hay
inversores que, como ven todos los datos del consumo de café, te dicen, hey, yo te dejo dinero, ¿no? Y tú me pagas un tipo de interés X, ¿no? Que está, el colateral son el consumo de las máquinas. Dicen, oye, si nunca quiebras, yo me quedo con las máquinas y este consumo, ¿no? Pero esto ya, obviamente, ya es un vehículo muy estructurado, muy profesional, que hemos podido hacer este año, en el 5º año de vida de la compañía, ¿no? Porque al final no es fácil crear todas estas cosas. Genial. Vamos a pasar ahora a hablar de otro tema, que es esas máquinas y la creación de las máquinas, la importancia que tiene la experiencia del usuario. Para coger un ejemplo, porque si tenemos que hablar de todas ellas va a ser un caos, cojamos la primera máquina que construisteis para el B2C y me gustaría ir siguiendo un poco el proceso que seguisteis vosotros mismos desde el punto en que dijisteis vamos a hacer una máquina propia hasta que esta llegó al mercado. Lo primero de todo, ¿cómo definisteis cómo debía de ser esa máquina? ¿Qué información teníais en ese momento? ¿Cómo definisteis esa hoja de requisitos con lo que debía cumplir la primera máquina? Pues mira, es una muy buena pregunta y nosotros nos alejamos totalmente para entonces de las máquinas automáticas tradicionales. Como te decía, la gente decía, son grandes, tienen botones que no entiendo, son para baristas, ¿no? No era las máquinas no estaban pensadas para el mass market. O sea, las máquinas automáticas, cuando empezamos, no eran ni el 2% del mercado. El consumo de café en grano, de hecho, era el 3% del mercado, entre molinos y máquinas automáticas. Y detectamos dónde estaban los frenos, ¿no? El tamaño era uno, el diseño era otro, la funcionalidad era otra. Entonces, el encargo era hacer una máquina fuera súper sencilla, como las máquinas de Nespresso, café corto, café largo, ¿no? más un botón para también un chorro de agua. Lo típico, quitas el depósito, llenas el agua y llenas el depósito de granos de café. O sea, mismo funcionamiento en el fondo que las máquinas de cápsulas, ¿no? O sea, lo que queríamos es que cuando la gente la viera, dijera, ostras, ¿dónde pongo la cápsula aquí? Y pasaba, la gente le veía y dice, ¿esta máquina? ¿Dónde va la cápsula? ¿No? Levantabas la tapa y dices, no, aquí va el grano, no va la tapa, ¿no? Entonces, recuerdo hacer muchísimos vídeos también de unboxing, ¿no? Que la gente los recibía por WhatsApp, ¿no? Y era como todo muy fácil. Entonces buscábamos un modelo keep it simple, que es uno de los valores de Incapto, el hacerlo todo lo más simple posible. Y buscábamos que fuera muy fácil de mantener, de limpiar, ¿no? Insisto, no íbamos al segmento barista, que es al que estaba acostumbrado el que era súper cafetero, ¿no? Ya pasaba de la cápsula, tenía máquinas o semiautomáticas o automáticas, y con una inversión bestial ahí, ¿no? Nosotros buscábamos generar una alternativa a la cápsula. Entonces, buscamos fabricantes por todo el mundo. El tema del tamaño era clave, ¿no? Y los fabricantes te decían, ostras, esto que me pide está, no sé, 40 centímetros. Habían fabricantes que ya tenían cafeteras que a partir de ahí ya tenían modelos, lo que llaman la brewing unit, ¿no? El grupo de café, ¿no? Y tú ya empiezas a construir qué bomba le pongo, que no soy súper experto en máquinas, esto lo lleva más mi socia, pero empiezas a construir, ¿no? Y te queda una máquina y decides hasta qué punto hay moldes que tú inviertes en ellos o no inviertes en moldes, que ahí te puedes gastar 1 millón tranquilamente en moldes, ¿no? Entonces, al principio tiramos más de modelos ya preconstruidos, que hacíamos ciertos cambios en la bomba o en cambiar algún cambio en el grupo de café para incrementar al final también los valores de presión, para que fuera más tipo Nespresso, ¿no? Y con esa máquina ya configurada salimos al mercado, ¿no? Pero con poca inversión. O sea, cogisteis una máquina de mercado, no sé si algún fabricante OEM o algo así, la modificasteis un poco para que cumpliera con los requisitos que teníais, supongo que bajo vuestra marca la brandeasteis, el tema de materiales, acabados, colores, y con esto recibís ya el primer feedback del mercado, sin tener que pasar por el proceso de invertir en una industrialización de una nueva máquina. No, el feedback fuimos nosotros mismos, o sea, de probar muchas máquinas, ¿no? Y las que nos gustaban, hicimos un tender, ¿no? De las que nos gustaban, pues ya identificamos que había un fabricante que era el ideal,
Y a partir de ahí estuvimos varios meses iterando esta máquina y mejorándola, cambiando algunas piezas, algunas cosas. Bea es catadora profesional, nosotros mismos probábamos y decíamos, ostras, sale súper bien el café y nos gusta y es fácil y tal, y nos casamos con este fabricante, ¿no? Vale. Antes de llegar al fabricante, que creo que es un punto súper interesante, hay más requisitos o sea, hemos hablado de los criterios para la usabilidad, que encaje con la marca, la calidad del producto, pero hay algunos requisitos que no sé en qué modo os afectaron o no, que son, por ejemplo, a nivel de propiedad intelectual. No sé si había máquinas de competidores que os limitaran a vosotros a lo que podíais o no podíais hacer a nivel de coste. Claro, puedes tener una máquina que funciona muy bien, pero si el coste son 600 euros, igual ya no encaja con el modelo de negocio que tenéis planteado. ¿Cómo estos requisitos os afectaron en las primeras fases de creación de este nuevo producto de la cafetería? La parte más de patentes y propiedades intelectuales, para entonces no, ahora os explicaré, porque ahora ya hemos ido lanzando muchas máquinas que ya hemos diseñado nosotros y hemos generado patentes y de todo, que ahora ya sí que estamos en esa guerra. Para entonces no, para entonces es una prueba de concepto. Sal al mercado, juega, mira si hay product market fit y a partir de ahí irás creando un portfolio de productos, ¿vale? Y esa misma máquina la hemos iterado 500 veces y le hemos hecho un lavado de cara bestial y no identificarías que la máquina con la que salimos es la que tenemos hoy. Tiene ciertos componentes dentro, pero ya sobre la máquina fuimos invirtiendo, ¿no? Entonces, claro, es lo que os digo, o sea, nos costó 6 meses de trabajo. O sea, nosotros estábamos trabajando desde septiembre de 2019, aunque montamos la empresa en 2020, en el marzo, o sea, todos esos meses estuvimos trabajando ya en el proyecto del café, buscando fabricantes por todo el mundo, haciendo los briefings, toma y daca. Esto me interesa. ¿Cómo hicisteis esta búsqueda de fabricantes? ¿Fuisteis a ferias del sector? ¿Fuisteis a...? Ferias, contactos, mirar las máquinas que ya existían y buscar el fabricante. No nos engañemos, o sea, el 90 y pico % de las máquinas que están allá afuera no están fabricadas por el que te la vende. Es el típico design in California, manufactured in China. Esto es esto, o sea, tú diseñas un producto y buscas el fabricante que te lo fabrique como tal. Entonces, claro, tuvimos que pasar a conocer toda la industria del electrodoméstico, hablar con muchos de ellos, te mandaban catálogos, prototipos que tenían, ¿no? Y ir al final buscando el que nos terminaría encajando, intentando cazar al final lo que nos pedía el cliente que venía a la cápsula versus lo que ellos ya tenían y modificándolo mucho hasta que dimos con un producto que dijimos, hey, esto puede funcionar. Algo que puede pasar a veces es que si tú vas, por ejemplo, a una feria y conoces a supuestamente a un fabricante OEM que te muestra los productos que ellos fabrican, te dice, sí, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y después vas a sus fábricas y te encuentras que esa persona con la que tú estabas en contacto no es el fabricante, sino que puede ser un intermediario que está en contacto con diferentes fabricantes, etcétera, etcétera. Cuéntanos alguna anécdota que te hayas encontrado en ese proceso de búsqueda del fabricante ideal y cómo encontraste, cómo diste la tecla de decir, vale, vamos a trabajar con ellos. Vamos cada año a la feria de Cantón, vamos a 2 ferias nuevamente, la de Cantón y en Shanghái vamos a una más profesional, ¿vale? Se llama Hotelco, si no estoy equivocado. Cantón, estamos hablando de una de las ferias más grandes del mundo, que está en China 2 veces al año y que dura un mes, ¿no? Prácticamente la feria. Y cuando vas ahí, no vas ahí solo a la feria, o sea, vas ahí, hablas, ves muchos fabricantes, ¿no? Y luego los vas a visitar a la fábrica, ¿no? Y ahí es donde ya ves, o sea, cuando dices, vale, me gusta lo que veo, quiero venir a tu fábrica, ¿cómo lo tienes la semana que viene? O sea, nosotros hacemos periodos de estar un mes entero. En donde normalmente te vas a la feria de Shanghái y los 15 días de en medio, pues al final los pasas visitando fábricas y luego te vas a la Cantón. Y así todo el rato, ¿no? Porque obviamente, pues claro, nuestro portfolio ya no es, o sea, en empresas tenemos
máquinas para oficinas pequeñas, para oficinas medianas, tenemos máquinas para hoteles, tenemos una máquina que hemos creado nosotros para restauración, nos vamos a particulares y también. Ahora ya hemos lanzado un concepto que llevamos 2 años trabajando con focus groups, donde nosotros diseñamos una máquina lo más compacta posible. Tenemos una patente incluso que al final con un solo motor alimentas todo, el boiler, el grupo de café, el molino, ¿no? Y te permite hacer una máquina de 11 centímetros solo y lo diseñamos todo aquí, hicimos el prototipo aquí y todo, y luego con esto nos fuimos a buscar el fabricante en China, ¿no? Que nos lo pudiera fabricar como tal. Entonces, claro, ahora ya es a la inversa, ya no es cojo lo que hay y lo mejoro, ahora es yo ya creo y luego voy a buscar el que me lo va a fabricar. Y cuando dices, ahora yo lo creo, ¿vosotros tenéis a un equipo interno de ingenieros y de diseñadores desarrollando producto? Sí, tenemos equipo interno y también colaboramos con empresas como pues la vuestra, que también nos ayudan, hacen focus groups, ¿no? Y diseñan y todo. El concepto este de la Mini, por ejemplo, fue con una subvención de estas de Next Generation que nos sirvió para al final para innovar para esta fase. Vimos que la máquina, el prototipo que creamos tenía sentido, ¿no? Y luego ya pasamos a la siguiente fase, que era la fase de esto tiene sentido, se puede hacer, conseguimos un CDETI, 700.000 euros de inversión para desarrollar toda esta máquina, y ahora ya está en la última fase, que es en la fase de industrialización, tooling, moldes, todo. Y bueno, ya sabéis vosotros, o sea, llevamos 2 años aquí, ahora es una máquina que lanzaremos a mitad del año que viene y que pensamos que va a revolucionar el mercado, porque estamos hablando de un tamaño nunca visto, que es una de las grandes peticiones de los clientes. Háblanos de timings y costes de este proceso, magnitudes, no hace falta entrar en mucho detalle aquí, pero sí que me gustaría que me dijeras qué os habéis encontrado a nivel de costes y tiempos en las fases de diseño, hasta cerrar un diseño, hacer los prototipos, cuántas iteraciones hacéis en ese prototipo, después la fase de industrialización, que si preparar los toolings, los moldes, bla, 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 y después ya entraremos en producción. No quiero levantar ampollas, pero bueno, lo voy a intentar, Orden de magnitud, no, depende mucho, porque, por ejemplo, como tú sabrás, ¿no? Pues no es lo mismo que tú tengas que hacer toolings de inyección de plástico que una máquina que estamos preparando para food service, que al final todo es metálico. Sí, o sea, plegada, claro, o sea, al final es más económico, inviertes 50.000 euros en hacer algunos toolings de chapa metálica, pero es de historia. Tampoco soy experto, insisto en esto, pero veo los costes que me plantean en el equipo de producto versus que te vienen con presupuestos de 1 millón de euros. Entonces, claro, o sea, la gente no es consciente que a veces una pequeña pieza de plástico necesitas un monstruo de 1 tonelada de hierro, ¿no? para hacer la inyección ahí y todo, ¿no? Y que todo esto pues hay que fabricarlo y todo. Entonces, ¿de dónde venimos y dónde estamos? Nosotros al principio nuestra obsesión era fabricar aquí. Y fuimos a buscar fabricantes de electrodomésticos. En Cataluña, en el País Vasco. Tengo que decir que fue un desastre. O sea, semanas y semanas de iteraciones con ingenieros, incapaces de ponernos un prototipo funcional y estético encima de la mesa, ¿no? Y te decían, tú confía, ¿no? Si, a mí cuando me dices tú confío, yo me pongo nervioso, ¿sabes? Y más cuando llevamos semanas y semanas de reuniones con ingenieros y cientos de miles de euros invertidos. Y te decían, tú confía, tú aprieta el botón de la inversión en los moldes, que hablábamos de más de $500.000. Y ahí fue cuando nos retiramos y dijimos, no confío, y decidimos que fabricaríamos en Asia, lamentablemente. Pero es que lo que te ocurre es que cuando tú vas con tu idea, con tu proyecto y con tus planos y con tus patentes y todo a una fábrica en China, pues empiezas a hablar y cada medio minuto te están entrando 2 ingenieros en la puerta y te encuentras 30 en una sala. Y los time to markets que te dan, te dicen, hostia, esto que tú quieres hacer, yo te lo fabrico por tanto, en tanto tiempo, y en 6 meses estás en el mercado, cuando aquí te toman años. Hay que reconocer que están en otra liga. Entonces, este ha sido un poco nuestro trayecto, de perder mucho dinero aquí al principio,
hasta tomar la decisión de que viajar mucho más allá, visitar muchas más fábricas y darte cuenta que ahí es donde ibas a fabricar porque saben más. O sea, hay que reconocerlo, en España y en Europa dejamos de fabricar muchas cosas y les dimos todas estas décadas de ventaja a China y ahora no es que fabriquen más barato porque pagan poco, porque no pagan poco, porque yo cuando estoy ahí pregunto, ¿cuánto les pagáis a la gente? No distan tanto, o sea, la clase media china está explotando, sobre todo porque son mucho más eficientes y saben mucho más, y tienen muchos más ingenieros y tienen economías de concentración. O sea, tú te vas a la ciudad de Shunde, que son 6 millones, y que prácticamente todas las fábricas que hay ahí son de electrodomésticos. Entonces se crea un caldo de cultivo entre ellos que es increíble, ¿no? Y esto aquí pues está todo muy dispersado. Sí, sí, sin duda. Para terminar la parte de fabricación, antes decías que tardáis unos 3 meses en fabricar las máquinas una vez ya está diseñada y está todo el proceso en marcha, pero si tú haces un pedido de, no sé de cuánto puede ser un lote de máquinas. Depende si hablamos de B2C y B2B, pueden haber desde pedidos de 500 a de varios miles. Vale. Y esto te tarda 3 meses a llegar a almacenes. Los almacenes sí que los tienes aquí y a partir de aquí se hace la distribución a... Sí, nosotros tenemos aquí al lado de Barcelona, en Ripollet, que ese es otro de los grandes dramas, ¿no? El encontrar polígonos industriales bien conectados con transporte público y con precios metro cuadrado dignos, ¿no? Hay que ir alejándose mucho de Barcelona ya en ese sentido, ¿no? Pero tenemos 3 naves, una nave donde tostamos, envasamos todo el café, lo recibimos en verde, está guardado, se va tostando, basado al final en lo que nos dice toda la plataforma, tanto de B2C, donde tienes prácticamente puedes hacer un demand planning basado en la suscripción y los orígenes y todo del consumo del cliente, como también de B2B, obviamente, con los blends que hacemos. Entonces, todo el día estamos tostando y envasando. Todo eso lo pasamos a la nave de al lado, donde tenemos un equipo que hace todo el picking y el packing, va preparando al final todos los pedidos basados en el software que tenemos nosotros, nos va diciendo una caja para la empresa tal, esta caja para este pedido lo preparo para el suscriptor que vive en Galicia, le pongo Brasil, Indonesia y no sé qué más, y están todo el día preparando pedidos. Y hay una tercera nave que tenemos donde hacemos todo el servicio técnico. Tenemos gente pues, reparando máquinas, reacondicionando, tanto para empresas como para particulares. Genial. Ahora ya tenemos las máquinas listas en el almacén para salir a casa de los clientes, pero ¿cómo lo hacemos para que los clientes nos compren nuestros productos? Vamos a entrar en ese melón que creo que te sientes bastante cómodo, ¿no? Empezamos por el B2C, para separarlos un poco, el proceso es diferente. ¿Cómo es ese proceso de go-to-market a día de hoy, que seguro que ha evolucionado muchísimo, a la hora de hacer, pues nos comentabas antes, ¿no? La campaña de Black Friday y Navidad? Bueno, a lo largo del año hay diferentes eventos. ¿Cómo planteáis el go-to-market, toda la parte de marketing? Mira, voy a hacer un pequeño disclaimer. Estamos a un día de Black Friday. Es una mierda integral lo del Black Friday que nos hemos comido aquí, los europeos, que vienen de Estados Unidos, y que para las empresas es un auténtico drama. Porque o sea, la gente no es consciente cuando compra que, claro, tú necesitas pagar los costes fijos durante todo el año. La gente diciéndote, te voy a comprar Black Friday, porque se piensa que le vas a hacer un descuento. Entonces te encuentras las empresas subiendo precio, no hablo por nosotros, pero subiendo precios para hacer ver que haces descuentos, ¿no? Pero es que si no hay márgenes no hay empresas. Y luego tienes que trabajar todo un fin de semana sacando pedidos porque todo el mundo te ha comprado el mismo día. O sea, desastre operativo tremendo. Y por suerte la gente ya está empezando a entender que el Black Friday es un poco al final una castaña que nos han vendido y que ni hay tantos descuentos ni tiene tanto sentido. Al final ya ya no lo llamamos. Recuerdo que al principio era Black Friday, luego era la Black Week y luego ya era Black Month. O sea, ya la gente ya lo vas distribuyendo mucho más. Obviamente el Black Friday es el día más ventas, pero no significa en nuestro caso que haya más
que haya más descuento. No es así. Nosotros somos muy curosos con los descuentos que hacemos y tratamos que se hagan durante todo el año, porque hay mucha gente, si no, dirá, te compro la máquina a final de año, ¿no? Yo quiero que me compres la máquina y el café cuando tú lo necesitas, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, nuestro go-to-market en B2C es el tradicional de un modelo de direct to consumer, pues email marketing, paid, anuncios en social, hemos hecho tele, también hemos hecho anuncios de tele. Ayer estábamos grabando un spot con una persona que va a dar las campanadas, hasta aquí puedo decir. No significa que siempre lo saquemos en la tele, a veces lo ponemos también en plataformas Netflix y de todo. Al final, lo bueno del café es que te lo consume la gente de 20 años, la gente de 30, 40, 50, 60, 70, o sea, lo del principio era impresionante. O sea, los primeros clientes yo hablaba y decía, es que solo le estamos vendiendo máquinas a jubilados. O sea, era increíble. O sea, y eso fue lo que nos llevó a hacer una campaña en TV3 que hicimos en 5 días un spot y salir ese 2020 porque nuestro cliente era ese. Ya con el tiempo pues hemos ido bajando y todo, ¿no? Luego también está la exposición a pagar, que ha sido uno de nuestros grandes retos. La gente al final, la gente joven, pues ya sabemos la problemática que hay con viviendas, salarios y todo, y no te puede pagar una máquina o lo que sea, ¿no? O es que el problema es que se emancipa a los 35 años y no le intentes vender antes una máquina porque está viviendo con sus padres. O sea, el drama ahí es total, ¿no? Entonces, bueno, hemos ido creando todo este go-to-market basado en distintos canales y targets. Hemos creado una tienda en la Illa Diagonal y ahora vamos a abrir una en Madrid, que es más experiencial, es más una flagship para que la gente lo pruebe, ¿no? Y a nivel de café, que es de lo que vivimos, ¿no? Tenemos un posicionamiento de precio dentro de los cafés de especialidad, ser los más económicos, ¿no? Que no significa que sea un café barato, o sea, tú te puedes encontrar café, que no es café, es quitrán, no otras cosas, es café quemado, lo que te encuentras en supermercados, ¿no? Aunque ahora ha crecido mucho, ¿eh? Ahora el gap, si tú en un supermercado un kilo te estará costando aproximadamente de media entre 20 y 25 euros, y cuando te vas al segmento café de especialidad te está costando normalmente de 40 euros para arriba. Nosotros nos ubicamos en la franja 25 a 35. El kilo medio que paga nuestro suscriptor son 28 euros kilo. Con un kilo te salen unas 100 consumiciones, pagas 28 céntimos. O sea, estás siendo bastante más barato que una cápsula de los señores de Nespresso. Entonces, de nuevo, el go-to-market está muy pensado para educar también al consumidor con mucho contenido y que todo esto que estoy explicando ahora en 2 horas, pues que lo intenten entender en muchas píldoras. Veo en todo este overview, veo muchos canales y entiendo que cada vez se ha ido focalizando más en ciertos canales que tienen un mejor retorno, y me gustaría conocer un poco, dentro de todo este overview, de todos estos canales, ¿dónde está la mayor fuerza de inversión? Es decir, ¿hay ciertas redes sociales que os funcionan mejor, dentro de lo que se pueda contar, en Google Ads, en influencers? Google Ads poco, porque es un producto que se tiene que conocer, se tiene que tocar, y nuestro modelo de negocio per se es distinto. Yo no busco aparecer ahí en Google Shopping comparándome con las otras máquinas automáticas, porque no vendo máquinas automáticas, lo que vendo es una experiencia integral, máquinas más café, ¿no? Entonces, haces cositas ahí, ¿eh? Si nos buscas en Google Shopping nos encontrarás, pero yo no soy un pure player vendiendo que busco el precio más barato, ¿no? Y utilizo Google Shopping como espejo. Donde hay más intención de compra claramente es en Instagram, y ahí es donde hacemos más inversión a nivel de ads, ¿no? Está empezando a crecer mucho los UGCs, ¿no? de gente al final pues que explica su experiencia y tal, y sus códigos y todo. Incluso afiliados especializados, ¿no? Hay gente que dice, oye, yo soy el tío que sé más de café, tengo un blog especializadísimo en hacer críticas de las cafeteras, ¿no? Y oye, pues si te puntúa bien, pues te redirige mucho tráfico, las cosas como sean, ¿no? Hay que ir pivotando, o sea, todo ha ido evolucionando mucho. Sí, aquí es una duda, bueno, una curiosidad que tenía, que era conocer si estáis notando esta fuerza de la entrada de que si el TikTok Shop, que si el UGC, que si todo esto de que cada vez la gente quiere
personificar mucho más las marcas y verse vinculada a las personas a las que sigue, y también si estáis entrando en este mundo y ver si... Sí. TikTok Shop está encima de la mesa, lo hemos descartado por este año porque eran ya demasiadas cosas, pero parece ser, además, obviamente, la obligación del emprendedor, siempre lo digo, incluso de managers y profesionales, es conocer a otras empresas que están en tu mismo, si no competidor directo, pero que tienen un modelo operativo muy parecido al tuyo, ¿no? Entonces ya lo vas viendo, vas hablando con otros players que tienen un go-to-market muy parecido, con productos parecidos y al mismo target, y ya te van diciendo, a mí TikTok Shop me está empezando a funcionar, a mí tal, y sí, es obvio. Una cosa que yo veía, por ejemplo, en el pasado, en los últimos 2 años, es tú utilizabas TikTok para publicar algunos contenidos y los que se viralizaban, ¿no?, eran los que luego tú utilizabas en el canal de paid en Instagram, ¿no? Porque ahí es donde convertías en Instagram, pero ahí es donde entendías cuáles eran los contenidos que eran atractivos para luego meter la inyección publicitaria detrás. Vamos a ver ahora con TikTok Shop si también se convierte en una red en donde se adquieren clientes. No sé si... Y por la parte de B2B, claro, el perfil de cliente es muy diferente. Hablabas al principio de que tenéis una estrategia de inbound, otra la planteáis con outbound. ¿Cómo están estructuradas cada una de ellas? A ver, claro, obviamente es un go-to-market de marketing B2B que no tiene nada que ver al de B2C, ¿no? Vamos a ferias, ¿no? A la feria alimentaria vamos, ahí captamos muchos leads, vamos a otros eventos también, el Forum Gastronomic, vamos a ferias, nosotros estamos en 4 países ahora, en Italia, Francia, España, Portugal. Vamos a las ferias del sector, luego hacemos también en LinkedIn, hacemos bastante formularios enriquecidos donde al final pues pagamos para salir ahí como en formato anuncio, ¿no? Y la gente dice, me interesa, pam, y ahí tienes un lead que luego lo llamas, lo calificas y lo visita alguien, ¿no? La parte más de outbound, la verdad que la trabajamos poco, ¿eh? El coger bases de datos y disparar o hacer llamadas en frío, esto nosotros no está en nuestro ADN, y tampoco es que seamos muy fans de este tipo de sector. Sí que, por ejemplo, pues coger LinkedIn y mandar algún email a la gente, ¿no? De, hey, tenemos esto para tu oficina, estaría bien, a los office managers o tal, es lo más outbound que hacemos en ese sentido. Vale, o sea, por la parte de inbound, que es la que más potenciáis a nivel de B2B, entiendo que hay una parte de branding, que esto sí que será compartida seguramente para ambas líneas, más estrategias de, no sé si algo de SEO trabajáis y SEM, pero entonces debe tener bastante peso toda la parte de publicidad, ya sea en Meta, en YouTube o en el canal que sea, y esto os lleva a un funnel a la página web donde captáis el lead. Sí. Y a partir de aquí sí que entran ya comerciales, imagino. Sí, insisto que el go-to-market es muy distinto. O sea, en general nos llegan leads, los llama un SDR, un SDR que lo califica y ve que ciertamente hay interés detrás y todo, ¿no? Y luego ahí ya va a un comercial experto en máquinas en café que visita las instalaciones, ve qué máquina, qué consumo tendrá, ¿no? Y negocian el precio y también muchas veces hacemos un test. En B2C obviamente pues es muy distinto, pero ojo en B2C, porque en B2C lo que tenemos claro es que para nada somos una compra de impulso. O sea, nosotros lo que tenemos detectado es que la gente, desde que nos conoce hasta que nos compra, interactúa de media 7 veces con nosotros. Y eso es complicado, porque luego a la hora de hacer atribuciones, ¿no? Y calcular CACs y todo es complejo, ¿no? Sí. Entonces, pero claro, obviamente, tú lo has dicho muy bien al principio, estáis cambiando los hábitos de la gente. Entonces, no llegas ahí, me mola, me lo quedo. No, lo ves, llegas a casa, hablas con tu marido, con tu mujer y, oye, ¿qué te parece si cambiamos esto y tal, no sé qué? Empiezas a ver vídeos, en YouTube tenemos mucha presencia en muchos vídeos educativos, ¿no? Empiezas a seguir la marca y ver qué tal es, ¿no? Y con lo cual, o sea, tú le estás impactando a lo largo de varios meses hasta que, ¡pam!, te terminan comprando. La importancia de tener una estrategia definida en la que puedas captar a muchos, o sea,
generar muchas views en una entrada del funnel donde sea lo más económico posible y puedas llegar al mayor número de personas, pero después que entren en tu ecosistema, porque si no, el coste de que te vean tantas veces cada una de las personas potenciales es elevadísimo. Con lo cual, irlo trayendo a través de ese funnel. Mira, yo siempre digo lo mismo. En la industria bancaria decían, quien tiene una nómina tiene un tesoro. ¿Por qué? Porque al final tiene toda la información de lo que cobra y le puede vender otros productos, ¿no? No es bien parecido, pero quien tiene un email tiene un tesoro. O sea, tú un email te permite contactarte con esa persona, enviarle contenido, no digo un email cualquier random, o sea, que te hayan venido, te hayan dejado al final su mail, en plan, quiero estar suscrito a tu newsletter o lo que sea, y a partir de ahí ya puedes empezar a moverlo por donde tú quieres con contenido, ¿no? Entonces, como nosotros hacemos tantos impactos, pues sí que hacemos estrategias para captar mails de gente, ¿no? Me causa curiosidad la parte de comerciales. Un comercial, en vuestro caso, ¿cuántas cuentas puede estar llevando de clientes B2B, más o menos? Asignamos unos 500 clientes de media por comercial. 500 por comercial. Sí, de cartera. Es verdad que ahora estamos en el punto de que esto siempre pasa, o sea, hay mil idas y venidas en redes comerciales, ¿no? Y en captación y en retención, ¿no? Es decir, los clientes hay que retenerlos, se los puedes asignar al comercial, pero luego el comercial te dirá, pero entonces no puedo captar clientes nuevos si tengo que estar haciendo retención de clientes y atendiendo sus llamadas o lo que sea, ¿no? Entonces, hemos empezado a dividir también estas funciones, ¿no? Y decir, oye, pues el cliente durante el primer año será atendido para el comercial, a partir de ahí ya pasa a una cartera de gente que simplemente hace atención al cliente y gestión del cliente y no se dedica a captar nuevas cuentas. Y actualmente, igual que comentabas que al principio había esta posibilidad, el B2C también tiene la posibilidad de contactar vía telefónica para recibir información de la máquina o incluso hacer la compra, o esto ya ahora todo pasa automatizado por web. No, 100%, no, y nos encanta y lo preferimos así porque es muy difícil en una web a veces explicar todo lo que haces y el punto diferencial y explicar tu estrategia de pricing y de café y de dónde viene y recomendarle, ¿no? O sea, nosotros tenemos como un pitch muy claro en donde sabemos que antes de empezar a explicar nada tenemos que hacer unas preguntas para entender el cliente que consume. Si consume la cápsula negra de Nespresso le recomendaré este café, si consume la cápsula negra de Nespresso y consume 4 cafés al día le haré un análisis económico de cuánto va a ahorrar en un año consumiendo en grano. Entonces nos encanta que nos lea menos, o sea, es perfecto. Y como al final es un cliente que tú buscas ese lifetime value, tú te puedes permitir explicarle 10 minutos las diferencias en las máquinas, en todo, y atenderle. No buscas hacerle una venta y ya está, y au revoir, o sea, no. De caras a futuro, Francesc, ¿dónde va Incapto? ¿Dónde veremos Incapto dentro de 5 años, por ejemplo? Es aquello de un año de startup, ¿no? Es como 7 de una empresa normal, ¿no? O sea, imagínate proyectar esto 35 años adelante, ¿no? Pero no, sí tenemos planes estratégicos a 3 años. El año que viene es un año de expansión internacional muy fuerte. Entonces están entrando también inversores internacionales que nos ayudarán ahí. Diríamos que lo que hemos construido es una empresa con unos activos digitales de marca y de producto que cuando viajamos por el mundo decimos, oye, pues nos creemos que lo podemos hacer bien, ¿por qué no? A mí me hace gracia todo el mundo con el café italiano. Siempre les digo, el café no viene de Italia, o sea, el café viene del trópico y en Italia lo tuestan como lo tuestamos aquí. Entonces, si nos lo creemos y nosotros nos lo creemos, vamos a intentar expandir a nivel global. Ahora ya estamos en 4 países, estamos empezando a abrir distribuidores pues en Suecia, en Emiratos Árabes, tenemos en México también, ¿no? Entonces intentaremos hacer una estrategia híbrida de en algunos países abrir nosotros directamente, en otros países ir de la mano de distribuidores. Pongo el ejemplo de Nespresso. Nespresso en España no es Nespresso, es Dava, que pertenece a Coca-Cola European Partners, y la gente eso ni lo sabe nuevamente, ¿no? Entonces, en muchos países hay partners ideales para expandir tu marca ahí, ¿no? Te cogen la representación y ya está, y estamos en ese punto. Entonces, donde también vemos una expansión fortísima en los mercados que ya estamos es en food service. En restauración hemos desarrollado una máquina que saldrá el año que viene, está en la categoría que llaman las super tradicionales, ¿no? Que son máquinas que tú al final
tienes el botón, todas las recetas hechas, integradas con neveras de leche, te hacen de todo, ¿no? Y es uno de los grandes proyectos que hemos desarrollado este año, que lanzamos y presentamos en Alimentaria. Y tú lo ves, o sea, te das cuenta cuando vas a una cafetería y ves a 10 personas haciendo cola y la persona espera el molino, pam, y le cae café y genera merma y la leche la caliento y no sé qué, espera, que te hago, ¿no? Y que te cobro. No, no, o sea, olvidaros, imaginaros máquinas muy bonitas, súper funcionales, con unas extracciones increíbles, ¿no? Y que lo dejes todo ya en cola, la integración de software, o sea, al final es una mejora, o sea, siempre hago el mismo paralelismo de los coches eléctricos ya con todos los sensores y que te frenan y que te guían, pues las máquinas también están yendo hacia esa dirección y nosotros lo dominamos muy bien esto y estamos preparando también nuestro desembarque fuerte en restauración en ese sentido. Muy bien. Y por último, antes de terminar, en 2019 estabas en el mundo del e-commerce y fue cuando decidisteis crear este Venture Builder para aprovechar todo el conocimiento acumulado que teníais y crear diferentes negocios. Han pasado 5 o 6 años. ¿Qué es lo que te motiva a ti hoy para seguir impulsando este proyecto y lo que te ilusiona de todo ello? Primero, lo que te motiva es ver que tus stakeholders están contentos, sobre todo los clientes. O sea, que te pare la gente pues en el gimnasio o lo que sea, hostia, soy clienta tuya, me encanta, ostras, ahora estoy disfrutando del café. Esto te da una energía increíble, las cosas como sean, porque además es una cosa como el café, que es un hábito diario. Yo siempre lo digo, o sea, yo bebía café para estar despierto, no lo disfrutaba, las cosas como sean. O sea, ahora miramos nuestras estadísticas y la gente te está diciendo que más del 90% de ellos no utiliza azúcar, porque cuando el café es bueno no necesitas azúcar. Y la gente te lo dice, hostia, ¿cómo disfruto del café? Y esto te da una energía increíble, ¿no? Entonces, que el negocio esté creciendo, que la gente esté contenta, te lo pasas bien, vas lanzando productos, viajas, oye, que continúe, ¿no? Mientras no... Y no soy para nada naif, ni este es mi primer negocio. Yo he tenido muy malas épocas emprendedoras en varios proyectos y sé que los negocios son montañas rusas. Pero bueno, ahora estoy disfrutando la parte bonita y de ir para arriba, ¿no? Y tratando de equivocarme menos que en otros proyectos del pasado, que esto te lo da la experiencia y ya está. Muchísimas gracias, Francesc, Víctor, por acompañarnos hoy en el podcast de Estímulo. Hemos aprendido muchísimo contigo, espero que toda la audiencia también, así que ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias a vosotros.